Hola, buenísimos, buenísimos, buenísimos días. Aquí en Canarias son las 12:30 y en Argentina, que está mi amiga Karina de la Vecchia, son las 8:30. La voy a invitar porque juntas vamos a hacer el directo de qué hablan las mujeres. ¿De qué hablamos las mujeres? Todo el mundo se preguntará, los hombres dirán, ¿de qué hablan las mujeres? Hablarán de planes maquiavélicos contra el hombre, hablarán de sexo, hablarán de cursiladas. Estamos generalizando. Obviamente, las mujeres hablamos de todo tipo de cosas. Hay mujeres que somos más profundas, mujeres que somos más superficiales. Hay momentos en los que somos más profundas y momentos en los que somos más superficiales. A ver si Karina se puede meter. Se ha unido. Estoy deseando que se meta porque Karina ha estado malita. Me ha enviado una solicitud. A ver si puedo yo aceptarla. Empezamos con la guerra del Instagram. Yo le envío una solicitud, ella me envía otra solicitud y no hay manera. Transmitir en directo, ahora sí, ahora puedo aceptarla. Bueno, todo esto es un aprendizaje. Transmitir en directo con Karina. Karina, no te puedo aceptar. Se ha enviado para estar en tu vídeo de la Vecchia. A ver. Lo intento, Karina, pero no hay manera. Voy a ver si logras entrar. Bueno, ahí está. Hola, mi risito, ¿cómo estás? Muy bien. Mira con qué estoy. ¿A qué no sabes qué es esto? ¿Puedo adivinar qué es la bandera de Argentina, pero sin el escudo? ¿No tienen un escudo o algo? Sí, lo tengo atrás. ¿En serio? La verdad es que lo de las banderas es una cosa que tengo que estudiar. Pero bueno, lo deduje. Bueno, primero buen día a todos, buen día, Guayarmina. Y quiero contarte por qué lo tengo. Porque Ah, acá tenemos doble festejo hoy. ah, Y uno porque es el Día de la Bandera, entonces se conmemora al creador que es el general Manuel Belgrano. Y es el Día del Padre. Así oh, que tenemos, felicidades a todos los sí, padres, ¿no? De Argentina. a todos los papis. Y bueno, y a todos Argentina, Y porque a bueno, todos es los nuestro... argentinos. Claro, y a todos los papis de Argentina no, de América, o sea, de toda América, ¿verdad? No, ¿No? no, 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 no. Acá, por ejemplo, yo que tengo primos en otros lados, digamos, en Uruguay, por ejemplo, Ay, no. son días distintos. No, no, son días distintos. Ah, pues mi hermana vive en California, una de mis hermanas, y hoy es el Día del Padre, que se me olvidó, ahora que lo ¡Ah! digo, digo, ay, es verdad que es el Día del Padre, que me lo había dicho ayer ella. Tenemos 8 horas de diferencia nosotras, entonces como que estamos ahí hablando cuando podemos. Bueno, estoy pachucha, pero acá estoy, desde la cama, ¿eh? Pero Y estoy. justo iba a decir eso, que tú has estado malita varios días de la semana. Yo me enteré, yo creo que ya llevabas un par de días mala y me enteré al par de días porque Karina y yo estamos juntas en un programa de mentoría de marca personal, emprendimiento. Nos hemos conocido ahí, nos hemos enamorado y ya tenemos el amor eterno para toda la vida y entonces hemos querido realizar el programa este de qué hablan, siempre digo en qué piensan las mujeres porque hay una película que se llama ¿En qué piensan las mujeres? Súper Mujer. divertida, de qué hablan las mujeres cuando creen que nadie las escucha. Y yo también, casualmente, me puse malita de la espalda, pero fue como que conectamos, en plan, las dos nos ponemos malas a la vez y pensé, como hoy vamos a hablar de todo lo que nos da placer, pensé, wow, por lo que nos da placer, realmente una de las cosas que nos da placer y que no somos conscientes de ella es cuando estamos malitas y de repente nos empezamos a sentir bien. Qué placer que me puedo mover, qué placer que no me duele la garganta, ¿no? Todo eso da tanto placer, la salud da placer. Da placer. Y cuando, bueno, a veces tomamos más conciencia cuando carecemos de eso, pasamos ¿Sí? momentos. Igual confieso que soy muy consciente porque trabajo mucho el tema de mi salud y a su vez para la conciencia del cuerpo en mí y en otros. Así que hubo bastante conciencia y bastante trabajo esta semana para estar acá. Para estar bien, claro, porque, exacto, exacto. Dime, perdona, Karina. ¿Sí? No, no, iba a decir que, bueno, bien sabes que construir pensamientos
¿no? Tener esas afirmaciones contribuyen a una recuperación antes, mejor, Sí, eh, sí, co- con, buena energía, exacto. empezar a proyectar, porque yo decía, a ver, si hubiera sido el tema otro, pero me voy a perder el placer de contarte tantas cosas que me dan Sí, placer. exacto. No, No, mujer que no. entonces dije, bueno, ay, ¿y qué le cuento ayer? Mira, ¿por dónde voy? Y bueno, se me ocurrieron un montón de cosas, un montón de cosas. Y a mí, y a mí. Y con respecto al tema que estabas hablando de la conciencia del cuerpo, que yo también me considero una persona muy consciente de mi cuerpo, de mi respiración, porque trabajo con el cuerpo también y con mis clientes y mis alumnas trabajo con el cuerpo. Y cuando me dio el pinchazo en la espalda, claro, tuve que hacer un superanálisis de a ver qué había pasado. Hice mi análisis, fui a mi médico natural, a una doctora que es natural, una naturópata que hace acupuntura, y me respeté más y me di momentos de placer, descansando, bajando el ritmo, dándome masajes y cremas. Así que todas las cosas que no dan placer, que además le pregunté esta mañana a mi marido y le dije, dime qué cosas tú crees que a una mujer le dan placer. Dice, ¿que te dan placer a ti? Digo, bueno, bueno, pues a mí dice, pues todo. Digo, pero dime algo. Dice, te da placer todo. Digo, vale, pues no me vale. Dice, vale. Yo pensé que a lo mejor me podía aportar. No lo había pensado. Claro. Mira, a mí me pasó lo mismo y la respuesta fue variada. Fue pensado en las mujeres en general. Y lo que me causó gracia, porque depende de la edad que nos da placer. Claro, claro. Entonces acá está asociado, por lo menos, a que algunas compras, llámese carteras, zapatos, está asociado a determinadas edades, ¿no? Porque es como que, bueno, incluso si sos mamá o no, cómo va eso, porque, bueno, tus prioridades también cambian. Es tan diverso, somos tan diversas, que, Exacto. que sí tenemos claro y a veces el placer lo desplazamos, pero Sí, lo tenemos acá, ¿eh? O sea que en cualquier posibilidad, cambio es, ¿no? sí, Estar con amigas, reírse, exacto. darle a esto, ¡ay, qué placer! Qué rico, darle a la lengua, qué placer. Te iba a preguntar, Karina, porque yo no soy mami, pero tú sí eres mami. Para ti, dar a luz, que a muchas madres les da miedo cuando no han sido mamás, a mí me aterrorizaba, pero ahora estoy como entrando en conciencia de lo que es tener un parto placentero, no sin dolor solo, sino placentero. ¿Para ti fueron placenteros tus partos o fueron dolorosos? Bueno, la realidad es que voy a hacer un paso previo, porque en ese momento no tenía tanta conciencia corporal, pero sí tenía mucho amor a las dos personas que forman parte de la familia. Y primero de todo, disfruté mucho el embarazo, los embarazos, los disfruté a pleno. Había mucho placer mío, que a veces digo, bueno, también es un poco egoísta porque te sientes única y responsable, porque como digo yo, soy el medio de transporte o somos el medio de transporte, esa casita rodante de nuestro bebé. Entonces ya había un placer muy, muy grande eh, de, de ese día a día, ¿no? En uno fui más consciente y en otro no tanto, pero había mucho placer, le cantaba, les ponía música, había mucha conexión entre mamá y alguien que no sabes quién es, ni cómo es, ni nada de eso. Y mis partos no fueron como me los imaginé, pero la persona que yo elegí, que, que es el doctor Daniele, que es Ricardo, es lo más, eh, me ha dado tanta paz, me ha acompañado tanto que terminaron siendo placenteros. eh,
creo que en esas cosas eh, uno a veces cree lo que puede elegir y a veces en el momento, en mi caso, no tuve buena dilatación. En uno de los partos rompí, yo no elegí fecha, me parecía muy respetable y creo en eso que el bebé decide. Em, y me pasó que rompí con mi primera hija, bolsa con meconio, y yo no sabía que había peligro. Así que intentamos, estuvimos un tiempo y bueno, cuando esto se complicó, hubo riesgo, ahí, bueno, tuve que entrar a quirófano. Pero, ¿qué te quiero contar con esto? Porque a veces nosotros nos creemos el reparto o a veces se puede acompañar y a veces no, o la estructura física o el tamaño del bebé. Eh, Pesaba 3 kilos 850, así que era un bebé grande, iba a ser distinto. Entonces, y cada parto es su historia. Te cuento todo esto porque yo me imaginé otro tipo de parto, y así todo fue muy lindo, porque fue un parto consciente, sentido y amorosamente acompañado, eh, por mi obstetra, mi ginecólogo, que es un amor de persona, un amor de persona. No a mí, nos ha acompañado porque el consultorio siempre ha desbordado y vamos, a mí siempre se ríen porque en la primera vez mi estilo de vida era otra, entonces entraba con unas velocidades, trabajar, Me claro, imagino. entonces era una Karina, locura, sí. Y, y ya con Mati, que fue segundo, ya entre otros ritmos, entonces, y yo como sigo con él a través de todos estos años, y me ven, y tanto su esposa María, que es amorosísima, me dicen, ¿cómo has cambiado? sí, Porque voy a disfrutarlos, ese es el exacto. tema. Ya no es que ya no es una consulta, porque nos han pasado muchas cosas. Él ha sido y Claro. es una persona muy generosa, muy amorosa, y entonces ya los encuentros son más desde el ser humano, ¿no? Claro, sí, Desde la esencia del ser humano. claro. Todos somos seres humanos, pero Son placenteros. son muy placenteros. Así Encuentros que placenteros. yo creo que en ese caso aplicaría la regla de rodéate con las 5 mejores personas. Sí, totalmente. Entonces, entre ellas que sea la obstetra que elijas, eh, y todas aquellas personas que te dejen ser libres. A mí me Sí, encanta cuando a mí me dicen, ay, dame consejos. No sé si es como que ya lo tengo interiorizado como coach. Puedo decirte algo, pero siempre lo que te digo es, entrégate a la incertidumbre y vive la experiencia a tu modo, a tu necesidad, la versión que seas en ese momento, pero sí, rodéate de gente con que te rías y atravesas lo que tengas que atravesar. Así que si están en esos tus planes, ahí va mi primer consejo. sí, sí. Y además, por ejemplo, hablando con mi madre, con mis hermanas, cada una lo ha vivido diferente, pero sí es verdad, bueno, menos mi hermana la pequeña, que el parto de ella los partos fueron, digamos que sedadas, en plan, Sí, ponme epidural, y entonces lo vivió de esa manera, el embarazo lo vivió tanto ella como mi otra hermana, como mi madre, los embarazos, porque mi madre tuvo 6 embarazos, ellas me hablan de que fueron súper bonitos y súper placenteros. Lo vivieron así. Y los partos igual. Yo tengo amigas que me dicen, el parto es horroroso. Entonces es como que da un poco de miedo, pero yo ya, como me gusta ser consciente de todos mis procesos, pues he investigado muchísimo, ¿sabes? claro. Y sé que se puede, que se puede hacer un embarazo consciente y placentero y un parto placentero, sin Sí, sufrimiento, sin miedo. además hay un montón de técnicas que ahora, viste que nosotros ya nos miramos como mujeres integrales. ¿Qué quiero decir con esto? Me pasó en esta semana de estar así en Pachucha
utilizamos los recursos de la respiración. Yo me di unos baños eh, con sales naturales, o sea, del Himalaya, con un poquito de lavanda. Ya tienes pensamiento, claro, Lo tengo aquí, placer. claro. Entonces ya es, primero le damos mimos a nuestro cuerpo, ya a nuestro cuerpo darle mimo, hacemos que se relaje y no es que no vaya a haber dolor, sí hay dolor, pero lo atravesás distinto. Claro, Y no es que tapas algo, sino que lo atravesás porque va a haber. Es como cuando te lastimas una mano, va a haber y te va a doler. Lo que sí es cómo vas a vivenciar ese dolor. ¿Sí? Entonces digo, es muy importante acompañar con una respiración, estar tranquila. Eh, a mí hay algo que también vamos a unir con un poquito de placer. Eh, yo trabajo mucho escuchando a los neurotransmisores y a las hormonas, ¿sí? Esas de las que llaman de la felicidad, ¿viste? Esas que nos levantan. Entonces, cuando estoy en esas situaciones, las invoco. ¿Viste? Como la serotonina, bueno, como las endorfinas, y bueno, uno sabe cómo activarlas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, un buen chocolate al 80% con un buen cacao, ay, sí. a ver, yo traje un montón de cosas que me dan placer. Tengo una amiga que no le gusta, pero es una. Bueno, pero eso, digo, ese buen nutriente de cacao, no el artificial, hace que en esos momentos comas un poquitito y eh, ese neurotransmisor le avisa que estás con mucho placer disfrutando de ese chocolate y el dolor como que está, Sí, pero no es tan, wow, claro, esa es claro. la idea. Cuando conoces cómo funciona tu cuerpo, por eso es tan importante conocerte a ti misma para ser una persona feliz y disfrutar de todo lo que haces, que todo te genere placer e incluso situaciones como tú dices que a lo mejor son un poco dolorosas o que te generan incertidumbre, vivirlas como que, como que vas a encontrar placer en aprender algo, vas a encontrar ese gozo en la transición porque vas a disfrutar de pequeñas cosas siempre. Y claro, después hay un montón de cosas físicas que yo tengo aquí en plan, un peluche, a mí los peluches me encantan y me dan placer, yo me acurruco con mis peluches, hablo con mis peluches, entonces habrá mujeres que digan, ah, pues yo no hago eso, pero es como una reconexión con tu niña, ¿sabes? Es decir, para mí es una reconexión con mi niña, el tener mis peluches a quien no le guste que no mire, o sea, y seguramente habrá muchos que digan que no les gusta y los tienen escondidos. Las muñecas me daban miedo, pero los peluches me gustaban mucho, entonces es una de las cosas que me da placer. Y hay mujeres como mi hermana, perdona, que a las que les gusta el vino y les da placer y se fuman sus cigarros, que yo no lo recomiendo, pero es un momento placer. Claro, Perdóname, Karina, te ibas a decir algo y... no, perdóname porque me inspiras tantas cosas No, que no. no, te iba a decir, bueno, todo esto lo voy aprendiendo y lo fui aprendiendo como primero vivenciándolo y después ahora lo replico con las personas que están a mi alrededor. Vos que decías lo del peluche, hay un médico que siempre me decía el ABC, ¿no? Esto de los abrazos, los besos y las caricias. Y eso, así como hacer una actividad física, levanta las endorfinas. Sí, Entonces, si vos te tomas en contacto con ese peluche, o como yo te decía, te acaricias a tu mascota, o yo ayer, te cuento, para descartar todo, obviamente me hice hisopados porque estamos en plena pandemia, yo me cuido muchísimo, me hice los dos dieron negativos y cuando salí, estoy aislada de mi familia en mi cuarto y todo eso, y cuando salí para hacerme el test, estaba la perra que vos sabés, Juana. Ay, nos acariciamos.
Entonces, no sabíamos cuál de las dos movía más la colita y claro, entonces digo, y a mí ese instante eh, me dio tanto placer que Sí, me cambió totalmente. Me sí. sacó una sonrisa, eh, ella se tiraba de panza, bueno, yo no me podía tirar de Qué panza, pero linda. en otro momento la hago, me tiro a la par, y yo digo, em, cuán bien nos hace, y son cosas como que que tenemos al alcance de todos, y eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta que todo lo que pregonemos no sea algo idealista, sino algo simple y que esté al alcance de todos. Un peluche, nuestra mascota, es solo poner la mirada a eso para cambiar nuestro estado, para darnos ese mínimo de placer. Sí, porque es centrar toda la atención en aquello que sí te gusta, no en aquello que tienes, no en aquello de lo que careces, aquello que no te gusta. Entonces, viviendo tu existencia desde ahí, todo te da placer. O sea, Ujú. es que todo te da placer, pero claro, tienes que ser consciente de cada segundo, de cada instante, desde que te despiertas hasta que te acuestas. Y a veces desconectamos y no nos damos cuenta, pero qué maravilloso es cuando estás conectadísima y tocas la mesa y te da placer. Y coges al pajarito que tengo yo y me da placer. Y abrazo a mi marido y me da placer. Y cojo el peluche y me da placer. Todo me da placer. Y cuando algo me produce dolor emocional, físico, eh, trato de analizar, ¿no? De dónde viene, el por qué. Trato de analizarlo todo para siempre, siempre, siempre acabar en la solución y en el disfrute e incluso de haber pasado por un dolor en la espalda o por un dolor de garganta, porque tú dices, wow, trascendí eso y pasé por eso para esto otro. A lo mejor para darme cuenta, porque eso me pasaba mucho, Karina, el dolor de garganta a mí me daba dolor de garganta y dolor de oído, pero así. Y cuando por fin me di cuenta de que lo que me pasaba era que yo no expresaba y que yo estaba rodeada de gente que decía cosas horribles para mis oídos. Ajá, Cuando empecé a ser consciente de eso y empecé a expresar lo que sentí, lo que pensaba y me da igual lo que piense la gente, ya no me afecta claro, tanto. claro. Y cuando me afecta es porque algo estoy callando, algo no estoy expresando, algo no me gusta que estoy escuchando. Y entonces te das cuenta de qué placer es disfrutar de la conciencia de ser tú, de tu salud, disfrutar de todo en la vida. Eso es maravilloso. Y puede ser clasificada de flower power, de lo lailo, de que no estás en la realidad. Y en realidad, para mí, es estar más en la realidad. Porque Espera, espera. ¿Qué es eso de Flower Power y todo eso? Para que no sabemos, todos los que estamos acá, no sabemos de qué estás hablando. ¿Qué es eso? flower power es, claro, es una expresión que yo he escuchado aquí. Es como decirte que eres una feliz de la vida, que no Ok. eres consciente de la realidad que es dura. A Ah, ok, ver, ok, ok, despierta, ok, despierta. Es como vives en tu mundo de yuppie. O ok, sea, hay ok. frases que se utilizan en plan, es que tú vives en un mundo de hadas. La ¿Y realidad es esta. la segunda palabra que dijiste? Ay, no sé la que dije porque lo dije espontánea. Una flower power, no sé, mi madre me dice que soy una disfrutona. Entonces que naciste disfrutona. Y es verdad, soy bastante intensa. Entonces es verdad y reconozco que soy muy sensible. Entonces es verdad que ha habido momentos que he vivido cosas que para mí han sido muy duras, que para otras personas a lo mejor no lo serían tanto, ¿no? Pero sí es verdad que cuando me voy al momento del disfrute, ahí hay voladores que nadie ve. Es decir, yo veo voladores, fiesta, porque estoy disfrutando al máximo. Y sí, Claro. lo que te quería decir era eso, ¿no? Que hay personas que cuando no son capaces a lo mejor de disfrutar de cada segundo de su vida, que parece que tienes que ser un anciano sabio y decir, disfruta de la vida, mi niña, que eres un joven. Sí, sí, pues despierta ya, que te queda una larga vida por delante y disfruta de cada instante. Ahora, a pesar de, porque habrá cosas que no te gusten, habrá cosas que te sucedan que no te gusten, pero todo te está aportando conciencia, aprendizaje, experiencia. Sí, vos sabés que con esto que, bueno, yo he virado mucho el enfoque de, de trabajo hacia mí
y hacia las personas. Entonces me he puesto en este plan, o sea, me encanta y trabajo, me especialicé en todo lo que es corporal, ¿no? La observación de nuestro cuerpo y qué nos expresa, y por qué el cuerpo, y no el lenguaje y las emociones, ¿no? Así como empezar, ¿por dónde empiezo? Porque es el cuerpo, es la comunicación más genuina y la que se nos expresa, ¿no? Y nos damos cuenta. Entonces, que después obviamente está asociada a la emoción y a las palabras y a las frases y a un montón de cosas, ¿no? Obviamente están en coordinación, en coherencia. Eh, y esto que vos bien decías, digo, ¿cuántas cosas si nos empezamos a escuchar y a conocer nos permite elegir? Yo creo que lo más importante de esto es, eh, siempre yo me digo y digo, escuchar las emociones. Y si bien muchos clasifican negativas, positivas, yo prefiero no. Y siempre digo el valor de las emociones y el valor de qué nos vienen a decir, porque las emociones protegen y está buenísimo. Entonces, cuando yo escuchaba tu dolor, en mi tema de salud, entonces yo digo, ¿qué me quieren decir? ¿No? Eh, en esto me tengo que llevar algo de mensaje, tengo que llevarme un aprendizaje, el frenar, como dijiste, no escuchar algunas cosas, eh, el pedir ayuda, no sé, depende el contexto, ¿no? Algunos les agarra la voz, otros los oídos, otros les pica la piel, el salpullido, bueno, límites, ¿no? Y un montón de cosas para cuando algo se nos moviliza. Digo, qué bueno, sin ser eh, filósofas ni intérpretes, pero sí, como eran sabias en otras generaciones, es decir, escuchemos a ver qué nos dice el cuerpo, por Sí, dónde voy, ¿no? Creo sí, que y en eso, acompañado con el placer, porque yo no sé vos, pero en la cultura, mi modelo, que es heredado, pero yo lo he tomado, estoy trabajando lo que es el placer. Me cuesta darme placer. claro, O sea, lo tengo claro, que pensar. Lo digo, sí. oh, hora de placer, no te olvides de dar tu placer. Eh, ¿Sí? Sí, en el timetable, ¿no? En el horario, en la agenda, poner la hora de 6 a 7 placer. Claro, yo me daba cuenta de que, no sé, podía mirar una serie o leer un libro, ¿sí? Que, no, que lo leía elegido, todo, no obligatorio ni por la facultad ni nada de esas cosas, pero no había esa Ya, conexión, digamos, ¿no? Entonces, a veces también digo por si alguna se siente autoexigente como sí, yo, como sí, que a veces es la carrera, el tiempo, la carrera, un montón de sí, cosas, Karina, hasta la carrera en el placer. Dije, ¡qué sí, sí, terror! Oye, sí. mira, Es la hora esa tienes que disfrutar porque es la hora del placer. con la obligación, ¿no? Tienes Ya, que tienes que disfrutar. disfrutar. Y si no disfrutas, ups, mal asunto. Y encima te sientes culpable y te castiga, ¿cierto? Pero, claro, y en eso también ser sinceros, ¿no? ¿Qué cosas nos dan placer? Y en búsqueda ¿no? En búsqueda de esto de seguir conociendo, a ver, ¿qué me da placer? Y yo te puedo hacer una pregunta, porque vos sos multifacética. Y, Sí, 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 y, Karina. y, y yo pensaba, si yo hablo de tus profesiones, ¿qué cosas te dan más placer? El ser modelo, el actriz, el ser entrenadora, el ser coach. ¿Hay algo de todo eso o algo de eso que para eso no sé, ¿no? Que te dé mucho placer? Mira, Karina, antes
me preguntaba mucho qué era lo que me daba placer porque vivía todo desde la exigencia, como tú dices. Y entonces tenía que buscar el momento del placer, del disfrute. Y ni Claro, siquiera lo disfrutaba, no lo disfrutaba porque era ese momento y tenía que ser y además tenía que disfrutar. Entonces, ha llegado un momento de mi vida en el que con el trabajo personal que he hecho y ayudando a otras personas también, entré en conciencia de que vivía bajo la exigencia, porque nos han educado desde la claro. exigencia. Los niños están conectados con la naturaleza del disfrute. Ellos no se exigen, tengo que caminar, me caí, me caché en la mar, voy a levantarte de nuevo. Y se flagelan. No, ellos se caen, se levantan, se caen, se levantan. A veces lloran, se sienten frustrados, es normal, están aprendiendo, pero luego vuelven. Si mami o papi les dice, venga, tal, pues ya se sienten felices y vuelven. Y eso pueden ser días, o yo qué sé lo que dura el proceso de hasta que por fin, ¿sabes? Porque son meses de hasta que por fin se levanta, gatea, y es todo desde el disfrute, desde que el adulto empieza a inocular en el niño pequeño, esto es así porque tiene que ser así, porque lo digo yo, porque tienes que hacer los deberes, porque el colegio, porque tienes que sentarte recto, comer con la derecha, todo, pues empiezan a meterte eso y entonces tú empiezas, evidentemente los adultos, la mayoría, porque habrá alguna microfranja indeseable que lo haga desde el disfrute de hacer daño a otras personas, pero eso es mínimo. Lo normal es que los padres lo hagan desde el amor y lo hacen desde su falta de conciencia. Ellos no saben hacerlo. Si lo hacen así, porque no saben hacerlo. Mis padres lo hicieron como pudieron. Entonces, claro, cuando tú por fin entras en conciencia de que te has pegado toda la vida haciendo cosas que son para disfrutar, por ejemplo, leer libros. Yo he leído libros, pero vamos, bibliotecas enteras. Pero disfrutaba cuando era pequeña. Cuando era pequeña disfrutaba, era mi momento. Ya de grande era una exigencia. Por un lado, mi alma me decía, quiero leer, pero por otro lado, tengo que acabarlo. Tengo que acabarlo ya, porque para leer el otro. Sí, era todo como una carrera agónica para lograr algo. Y ahora es que, ahora sí es verdad que mi madre tiene razón. Ella me dice, es que tú eres una disfrutona. Ella de chiquitita me decía, es que tú lo disfrutas todo. Cuando bebes agua, cuando comes, cuando hablas, todo lo disfrutas. Esa era mi esencia, la esencia del niño. La perdí en algún lugar del camino y empecé a dar tumbos por la vida. Y claro, ahora ya he reconectado, evidentemente me quedará un largo camino por seguir aprendiendo, experimentando, pero sí siento que ahora disfruto de todo. Y cuando desconecto y me siento como que no estoy disfrutando, por ejemplo, en la interpretación, en el modelaje, haciendo coaching, cuando desconecto, tengo que volver a mí, pensar qué está pasando y entonces lo que está pasando es que estoy haciéndolo desde la exigencia, para hacerlo bien, para hacerlo perfecto, para gustar a la gente, para que no me Claro, critiquen. claro, Tiqui, tiqui, claro. tiqui. Está en la rayada mental. Entonces bajo a mi ser y digo, no, no, esto es para disfrutar. Y entonces no tengo un área de mi vida en el que yo disfrute más. Es decir, disfruto en todas las áreas, por eso te digo que soy bastante polifacética. Siempre me ha gustado, me ha costado saber a qué elegir, porque es que me gusta todo, entonces he decidido integrar todo y disfrutarlo todo, y Así es. punto. Sí, O sea que te diría que sería todo Guayarmina cuando está consciente, disfruta todo. sí, sí, Bueno, sí. ¿sabes qué? Te quiero contar algo, eh, porque ahora se me vino, ni se me había ocurrido. Como a mí me gusta que la gente que está a mi alrededor la pase bien, y un poco cuando tienes niños, yo siempre digo, eh, son nuestros grandes maestros. Eh, Cuando mi hija más pequeña había alquilado un inflable y para unos niños, un cumpleaños que se hizo en casa, y, y sus dos abuelas en ese momento la miraban, la miraban. Termina el cumpleaños, las, las llevo, le digo, sáquense los zapatos y métanse adentro. No, esto no es para mí. Obviamente, eh,
ellas nunca habían subido, no era común en su festejo. Bueno, pero entonces le digo a mi hija, ayudar a las abuelitas, así es, ayudar a las abuelitas a que prueben, porque eso también, el placer está en que probemos, no pensemos, sino probemos, si lo vivenciemos, entreguémonos a la experiencia para decir me gusta o no me gusta. Te quiero contar que no las podía bajar después, diciendo, lo que se han divertido, saltado y jugado entre ellas después, bajó mi hija y dijo, mami, yo ya estoy. Bueno, hija, no hay problema. Entonces, se me vino ese flash mientras vos decías, Sí, no lo había tenido presente. Digo, esto también de darnos ese permiso de cierto. experimentarlo sin catalogarnos, soy grande, esto es Sí, para sí, niños, ¿no? sí. Esto de sentir la sensación. Y si vos veías que al principio eran saltar de la mano entre las dos, rotaban, después se tiraban y veían que no les pasaba nada, porque eso es aire y no les pasaba nada, y después se tiraban a propósito, y después salieron que esa noche durmieron las dos divinas, Ni pastillas ni nada. Es la mejor pastilla. La y, mejor y se, pastilla. y se fueron. Gestualmente, yo siempre miro cómo la gente eh, ingresa a un espacio y cómo se va con alguna de estas propuestas. Eso fue natural, ¿no? Esto fue un comentario de casa, pero observándolas, venían con facciones cansadas, Claro. duros. Ambas habían perdido a su esposo, a mi papá y a mi suegro. Entonces venían de Claro. momentos eh, complejos. No significa que se los iba a cambiar, pero sí ese momento tenían Sí, de otra este cosa que momento. hablar, disfrutaron, eh, su cuerpo voló, se sintieron más cercana a su nieta, ¿sí? Sí. Y que era un una más. Entonces, digo, en esa esencia que no tiene edades, en esa alma que Exacto, no tiene edades, exacto. eh, creo que el placer está en poder darnos permiso. Sí, y dar lo que tú dices, el darles la posibilidad a otras personas de que conecten con su esencia y disfruten. Ese es tu mayor placer. Ellas están Sí, sintiendo un montón de disfrute, gozo, y tú más, porque les has provocado esa situación. Y eso es maravilloso, Karina. O sea, ten en cuenta que nuestras madres, más nuestras abuelas, todavía más nuestras bisabuelas, es decir, nuestros ancestros, eh, han sufrido mucho mucho. y el placer para ellas no existía. O sea, incluso me voy más allá a nivel sexual, que hoy día la mujer, gracias a Dios, tiene un despertar, sabe lo que le gusta, puede pedirlo. Estoy hablando obviamente en nuestra sociedad, porque hay sociedades que no y No, que no, sí, todavía aquí tienen que también. evolucionar. Y Le, nosotras le- todavía tenemos Dime, perdona, Karina. no, 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 perdona, perdona. No, sigue, después yo te agrego. Sí. Es decir, que nosotras todavía, nuestra sociedad todavía tiene que evolucionar mucho más, obviamente, pero ellas no se podían plantear nada. Y de hecho, muchas mujeres, yo he escuchado a mujeres no querer tener relaciones sexuales con sus maridos porque o se quedaban embarazadas, lo cual les daba miedo, o les dolía, no disfrutaban, no era algo que ellas quisieran, o sea, y ellas a veces sí querían a sus maridos, o sea, había otras que ni siquiera, ¿no? Que ya imagínate, pero queriendo a sus maridos, ni siquiera querían ese momento, porque no era gozoso para Claro. ellos, por decirlo de alguna manera, porque les daba placer físico, porque ni siquiera era un placer, que habrá excepciones, que ojalá lo hayan vivido, pero muchos era el placer físico, animal, desahogo, porque de hecho yo llegué a leer un libro de adolescente para yo entender el sexo que decía que la mujer, no, que él no lo podía explicar porque no, él era un tío, era un doctor, porque no, que el placer en la mujer era diferente al hombre, que además la mujer no era física, que no. Y yo, y explicaba un poco de sexualidad, pero muy poco. Y del hombre decía, fíjate tú, que el orgasmo era como un estornudo. Y yo dije, ¿sabes? Como un estornudo que alivia.
Y eso se me quedó grabado. Tenía 14 años porque yo quería entender el sexo y a mí nadie me explicaba nada. Y yo era, pues, yo jugaba con las muñecas, ¿sabes? Sí, digo, yo quiero entender el sexo. Y cuando leí el libro, que en mi casa, Karina, en mi casa, para mí era un súper placer, un espacio que tenía mi padre. Bueno, mi padre era de casa, pero era un espacio que le llamábamos la biblioteca, que era un Edén. O sea, para leer podías escoger cualquier libro. Y no sé por qué, allí había también libros de sexualidad ahí medio escondidos. Pues yo ahí rebuscando encontré ese, porque yo necesitaba entender. Y cuando leí eso flipé en colores. Sobre todo, o sea, primero pensé, ¿en serio? Qué chungo, ¿no? O sea, claro que da placer estornudar, pero yo me imaginaba otra cosa, ¿sabes? Y claro, a lo largo de la vida te das cuenta de qué pena, ¿no? Que, bueno, que ni siquiera nosotras recibimos esa educación, ¿sabes? En una generación que se supone que lo tenía que recibir, pero claro, nuestros padres, los pobres, no estaban preparados para eso. Y nuestras madres o abuelas o bisabuelas encima lo sufrieron, ¿sabes? Qué Claro. lejos del placer. Y a lo mejor los que les producía placer a ellas era un momento, solo un momento, si es que lo tenían al día, de, ¿sabes? Sentarse, Ay, relajarse, si es que tenían, vos o sabés que, hablar con una amiga. vos sabés Dime, que Karina, eso, perdón. tipo, sabés que yo eso lo hablé. Lo hablé, em, lo hablé mucho con un coordinador de Gestalt, con un mentor, hablando del linaje femenino, ¿no? Entonces, por ahí fue la exploración y, y me hizo entrar en esto, que llevar a conciencia lo que te voy a compartir. Por lo menos en mi caso, en mi rama familiar, eh, mi papá italiano vino a Argentina huyendo de la guerra. Mi abuela materna estuvo llevando, porque mi abuelo estuvo en la guerra, bueno, después huyó y bueno, un montón de cosas. Y por otro lado, en el caso de mi mamá, con personas que han pasado por mucha necesidad económica, con pobreza. Entonces, no había lugar para el placer porque era solo relacionado con el trabajo, no había tiempo. No, Entonces, no es que no quisieran, sino por eso a veces hay tanto impregnado de esa exigencia y como que estaba mal visto el placer porque sí, sí, hacía sí, perder tiempo, ¿sí? sí, Entonces, eh, en el caso eh, del placer sexual, también les costaba ponerle nombre, el nombre a lo que les gustaba, porque era como, había que hacerlo, ¿sí? claro. Como, me imagino que debe haber habido momentos muy placenteros, ¿sí? De matrimonios con tantos años, me imagino que algunos por lo Ojalá. menos yo deseo que es eso. Sí, Y, y también me pasa llevándolo a la generación de mi hija, con quien más hablo, y eh, que ellos ya tienen toda la información, no me gusta cómo les llega, pero sí eh, conectarlas con el placer de su cuerpo, con el sano placer de su cuerpo, con lo ecológico de, de estar eh, vivenciándolo, no desde el tabú, como fuimos nosotros, porque era más el lenguaje de la calle que teníamos expresado, y yo, por ejemplo, desde chiquitos al órgano masculino y femenino, siempre por su nombre, nada por apodo, para que fuera natural. Después, bueno, nada, cuando crecen ya se juega con eso, pero al principio como vivir con naturalidad, con esa naturaleza, ¿no? Entonces, sí. eh, yo me acuerdo que desde chicos los niños exploran y te quedas así cuando son Claro. bebés, sí, cuando son bebés, Están explorando su cuerpo explo- entero. claro, y yo miraba y Claro. yo decía, claro, no tenía conciencia de eso. Y vos tenías que verlo,
la cara del placer de los bebés, de mis hijos, y como lo natural, y como lo sano, como lo que debe ser en el sentido de las etapas evolutivas en, en el crecimiento sano de un niño, ¿no? Entonces digo, todo esto te lo cuento porque digo, bueno, cuántas cosas de lo prohibido, de lo mal visto, de la culpa, porque el sexo era oscuro, Sí, culposo, por lo menos el que yo heredé, ¿no? sí. De eso no se habla, de Mm, eso. Entonces, creo que hoy, con ese aprendizaje y con la elección de adultos, yo por ejemplo, tengo mm, dos acompañantes principales, o tres. El pediatra, sí, que lo amo, que lo amamos. eh, y después los libros, ¿no? Y un ginecólogo o el obstetra que te conté. Entonces, siempre rondando con esos temas, nos pueden acompañar familiarmente cómo acompañar. Entonces, a mi hija le he comprado libros claro, para que ella los tenga ahí en el momento que ella sintiera curiosidad, exacto. este, o íbamos a la librería o elegíamos un lindo material, ¿no? Eso que era un estornudo, ¿no? Porque Muy fuerte, claro, el único libro que había allí. Y claro, no es solo a nivel sexual, me estabas hablando y yo imaginaba cuando estudiaba, imaginaba cuando trabajé en diferentes tipos de trabajo, y es que el que la persona disfrute mientras está, por ejemplo, en clase, estudiando, o en caso de niños, es como, eso está mal, tienes que estar quieto, callado, haciendo lo que te dice el profesor, y en los trabajos igual, yo estuve trabajando en varios colegios, y se veía mal, yo soy muy disfrutona, yo río, sonrío, y encima yo daba clases de educación física que se da mucho a la expresión, claro, entonces sí, yo sí, me expresaba mucho, hacía que mis alumnos se expresaran, pero no, es que digamos que la experiencia que tuve yo fue de colegios tiránicos, que no todos, pero en algunos, que no querían que los alumnos chillaran, se rieran, hicieran ruido, ni que yo sonriera. Me criticaban porque estaba todo el día sonriendo, y yo diciendo, ¿sabes? Y empecé a desconectar de esa claro, esencia claro. es decir, por etapas de mi vida, ¿no? En el cole, luego volví, luego en el trabajo. Y en el trabajo en el que estuve hace no mucho, a mí se me criticaba mucho porque yo estaba siempre con muy buen carácter, muy buena energía. Eso se ve mal Claro, en trabajos tiránicos en los que creen que rindes más si estás seria claro, y de mal humor. Eres más profesional, eres mejor trabajadora, te mereces un mejor sueldo, ¿sabes? Todo como, o sea, que yo sea feliz limpiando váteres si quiero, o limpiando el cristal de un rascacielos, o bailando, o dando una clase. O sea, si yo soy feliz porque yo soy feliz haciendo lo que sea, eso no me hace ser menos profesional y menos respetable, pero vivo en una sociedad tiránica, patriarcal, que claro, hace que el disfrute y el gozo sea mal visto. Es como, mira tú, esa persona disfrutando en vez de estar sufriendo, porque hay que sufrir, que la vida es dura. O sea, son como frases ahí. Entonces, sí, es importante reconectar. Y en el caso de tú que tienes hijos, ayudarles, ¿no? A estar conectados con su naturaleza, con su esencia, con el disfrute de su cuerpo, de sus pensamientos, de las relaciones que tienen con otras personas, de la comida, de todo, disfrutar, como dices tú, de pequeños detalles, la perrita panza arriba, disfrutarlo, es maravilloso. Mira, por eso nosotros los domingos, ahora después que esté contigo, yo ya quedo fuera. Quizás hoy, como es el Día del Padre, por ahí Ah, dejamos sí. algo más conectado, pero si no, nosotros nos desconectamos, hacemos un día a la semana fuera los celulares, todas las cosas de todos. Entonces, y es estar afuera, pisar hojas, sentir el crunch, 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 crunch. Viste, ahora nosotros mañana empezamos el invierno, así que acá estamos en otoño, em, a, a sentir olores, aromas. Y es la única manera digo, por lo menos que se lleven algo más.
Ellos después serán adultos y elegirán, pero que se lleven texturas, olores, placeres. Nuestros hijos tienen gustos muy distintos a los niños, eh, digamos, del entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, decís, ¿y qué te gusta? La canela. Y entonces, no es como que a un nene le guste la canela, ¿sí? Te puede gustar más. Entonces, un poco es porque los llevamos a que Sí. exploren. Se quedaron en la canela, después conocerán de otras cosas, pero sí, pero que exploren, a que sientan otras cosas y después verán qué les da placer a ellos, Exacto. eh, ¿no? Eso es el Les queda poder de la mucho, elección. mucho que experimentar, ¿no? Por la edad que tienen, todavía les queda mucho por experimentar, pero ustedes les han dado raíces, como se suele decir, ¿no? Los padres dan raíces para que luego ellos puedan volar. Sí, Y las raíces son súper importantes, la educación que les sí. da. Y vi que acá no, cerca donde vivo, no teníamos ni educación Waldorf ni Montessori, pero si tuviera tenido, averigüé muchísimo, pero eran los primeros años y no podíamos continuar hasta la secundaria. Sí, Que es una educación muy noble, es una educación muy experimental y muy vivencial, y son ellos sin exacto. formatos, y eso Qué es bonito. divino. Sí, Sí, me encanta, Karen. lamento no, pero como mamá es ahí por todos lados, les voy mechando, voy Claro, aprendiendo. claro, claro. Claro, lo que no han podido recibir en el sistema educativo, lo han podido dar ustedes. Sabes que todo tiene su lado positivo, Karina, porque se llevan también del otro lado, todo al final tiene su lado positivo. Que estaba mirando el reloj porque, como siempre, esto va como, porque yo contigo, Karina, puedo estar hablando horas y horas y horas, en serio, porque como que me relajo un montón y empezamos a hablar y esto le da cuerda para, yo puse aquí en plan ejemplos de cosas que nos dan placer, las cremas, ponernos las cremas, darnos un baño, yo pego un baño antes, las flores, que tú me regalaste flores, tengo aquí una orquídea A preciosa, ver, mostrámela, mostrámela. comer sano, en fin, crear, mira, hice esto, o sea, que a mí me encanta crear y pintar, y esto es como eso es acuarela, Ay, mira, qué es, lo divino. hice en un momento de estos así. Y sí, y comprar cosas ecológicas. Yo dije, comprar cosas ecológicas, huevos ecológicos de la gallina bien tratada. Y pensé, ¿cuántas cosas? Los aromas, las velas. O sea, yo puse aquí, digo, el rastrillo. El rastrillo lo puse aquí porque pensé, ¿cuántas cosas nos dan placer? Pero claro, para hablar de todas las cosas que nos dan placer a nosotras y a las mujeres en general, podemos estar un día entero. Y las chicas, digan qué les da placer. Y seguimos hablando. Sí, sí, sí. Pero claro, en Instagram es una hora, no sé por qué. Será porque si no se verán directos como nosotras, de esos de chacha, que se callen ya una vez, que llevan 5 horas hablando. Bueno, es charla de mujeres, es charla de mujeres. Lo que sí te voy a pedir es ver la orquídea, Eso no te la, or- escuché. la orquídea. Ay, sí. ¡Ay, qué divina Es que preciosa, me la es! regaló una amiga que se llama Vanessa. Y wow, a mí la orquídea me enamora. Me gustan todas las flores. La orquídea me ¡Qué enamora. belleza! Y le dije, chacha, esa es como mi flor favorita, por ponerle un nombre de, porque me gustan todas las flores, pero la orquídea me enamora y de color malva, no sé, fue todo como, Sí, no me lo creo. Y me hermosa. ha durado un montón, que a mí me daba miedo porque son tan delicadas, pero yo dije, no, le voy a dar amor, 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 amor. Y un poquito de agüita una vez a la semana en la base, que lo miré en internet para no ahogarla, ni que se secara. Y por ahora le puse de nombre Alma, se llama Alma. ¡Ay, mi amor! Se llama Alma. Y luego tengo una flor de Pascua que estaba súper fea, triste. Luego se puso súper bonita cuando la traje, la metí en casa, la llamé Paz, empecé a tratarla súper bien, se puso súper verde, pero de repente creo que la ahogué en agua porque empezó a ponerse mustia. Y dije, creo que le he echado demasiada agua, le estoy hablando, pero todavía está mustia y estoy dejándola ahí a ver si se recupera. Porque me gustan mucho las flores y las plantas y me gusta ponerles nombres, como a los animalitos y a las personas. Solo me falta ponerle nombre a las cosas. La mesa se llama Pepona.
El tema es que hay que acordarse todos los nombres. Claro, ese es el tema. Hola, Alma, hola, Paz, hola, hola, hola. A las cosas las he dejado así, en plan, vamos a llamarte mesa, porque si no, no terminamos el día. Sí. Bueno, escúchame, nos quedaron un montón, así que vamos a tener que hablar. No le dejamos ni le preguntamos a nadie. No, es que Eh, nadie preguntó, la gente se fue sumando y sí, el tiempo no nos da, pero por no. supuesto la idea es que la gente pregunte, curiosee. Estamos en el segundo programa, ¿sabes? Entonces ya cuando seamos famosas y nos vean en el mundo entero, pues ya haremos varios programas al día para poder contestar a todas las preguntas. Por lo pronto estamos empezando, entonces podemos hablar más nosotras, de nosotras. Bueno, yo por lo pronto me voy despidiendo. Un placer, hablando de Igual. placeres, un placer. Y me quedé enamorada de Alma, así que un beso a Alma, porque yo ya la integro. A Paz no la conozco, no la quiero discriminar, pero bueno, no la conozco. Para ti. Está allí en la esquinita, ahora hablamos. Bueno, y nos vemos el próximo domingo, ¿o no? Te quiero. Disfruta del domingo. Yo también. Besos, besos por allá. Chao, Pasala Karina. linda. Besos a Chao. todos. Chao, gracias. A ti. Y gracias a todos por haber estado ahí, los que han estado. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan gozado, que hayan sentido placer viendo el directo o viéndolo grabado y que hayamos aportado, hemos dado lo mejor de nosotras. Esto es lo que somos. Y esperamos que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo. Y hasta el próximo domingo en el programa de que hablan las mujeres cuando creen que nadie las escucha. Un beso. Chao. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta pronto.